Hola hermanos, les pido si pueden acompañarme con sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Vamos a compartir un devocional que tiene como título Acuérdate de Jesús, resucitado de entre los muertos. El versículo dice, Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo dice, recuerda. Y déjenme compartir con ustedes algunas cosas acerca de esta palabra, tal como Pablo las escribe en el idioma original. Esta es una palabra que se da en imperativo. En otras palabras, se da a Timoteo como un mandato para ser obedecido. Siempre debemos prestar atención a los mandatos dados en las Escrituras y, por supuesto, estar seguros de obedecerlo. Y esto es tal cosa, una orden. También se da en un tiempo del verbo, es decir, el tiempo presente, que indica que es un mandamiento que se debe obedecer continuamente y como un hábito de vida continuo. En otras palabras, Pablo no está simplemente sugiriendo un recuerdo pasajero a Timoteo, él le está dando una orden. Más bien, le está ordenando a Timoteo que intencionalmente, como un acto de voluntad, mantenga algo ante sus pensamientos como un hábito de vida y fijar todos sus pensamientos en él de manera tan continua que su verdad lo transforme. ¿Y qué es eso que debe de recordar Timoteo? Es precisamente lo que estamos hoy aquí para celebrar. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que recuerde a Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Hebreos 12:2. Como el verbo detrás de acuérdate está en voz activa, este conlleva la idea de sigue recordando o continúa recordando. La preeminencia de nuestro Señor Jesucristo siempre debe estar al frente de nuestras mentes y en el centro de nuestros pensamientos. Debemos recordar a Jesucristo, sobre todo porque Él resucitó de los muertos, más literalmente habiéndose levantado de los muertos. Pablo se centra en esa gran verdad en 1 Corintios capítulo 15. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa verdad es de suma importancia, porque si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 15 en los versículos 17 y 19. Siendo tan importante como es, Pablo acá no le habla de recordar la resurrección, sino de recordar a Jesucristo, el cual está vivo por haber resucitado de los muertos. No servimos nosotros a un acontecimiento pasado o a una simple persona histórica. Es verdad, Jesús llevó una vida humana y padeció una muerte humana, pero nosotros le adoramos porque no está muerto, sino que está vivo. Recordamos, adoramos y servimos al Jesucristo vivo. Cuando recordamos a Cristo como nuestro Señor resucitado, nos centramos en su naturaleza como Dios y en su papel como Salvador. Cristo, por medio de su muerte y resurrección, rompió las cadenas del pecado y de la paga del pecado, la muerte, que es el arma más grande de Satanás. Cuando confiamos en Él, Él se convierte en nuestro Salvador y en nuestro Señor, rompiendo ese poder que el pecado tenía sobre nosotros, rompiendo el poder de la muerte y de Satanás en nuestras propias vidas. ¿Qué mayor motivación podría haber para nosotros, para el servicio a Él, que servir a quien ha conquistado la muerte y lo hizo por nosotros? En segundo lugar, Pablo le recuerda a Timoteo que este Jesús que resucitó de entre los muertos era del linaje de David. Y acá Pablo destaca el hecho de que Jesús vino a este mundo en cumplimiento de la escritura profética, no solo para morir y luego para resucitar, sino también para reinar sobre este mundo como la descendencia prometida del rey David.
Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David de que, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso se lo dice en 2 Samuel capítulo 7. La resurrección prueba de que Jesús es quien regresará a este mundo para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, como dijo el apóstol Pablo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Dado fue a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el juez y rey que viene, que prometen las Escrituras acerca de un Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Todo esto se afirma en la afirmación de que Él es el Cristo resucitado, de la simiente de David. Y finalmente, Pablo le recuerda a Timoteo que todo esto es conforme a mi evangelio. Pablo no se refiere a su opinión personal sobre el evangelio, sino al mensaje de Jesucristo que fue revelado a él divinamente, confiado a él y proclamado por él como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Barclay dice así: acuérdate del Evangelio, la buena noticia, aun cuando el Evangelio demande mucho, aun cuando conduzca a un esfuerzo que parece superior a la capacidad humana y a un futuro que parece oscurecido por toda clase de amenaza. Recuerda que es la buena noticia y recuerda que el mundo lo está esperando. Por más dura que sea la tarea que el Evangelio conlleva, es el Evangelio el único mensaje de liberación del pecado y de victoria sobre la muerte y cualquier circunstancia para nosotros y para todo el mundo. Pablo incita a Timoteo a serle fiel a Dios independientemente de las circunstancias, llamándole a recordar la gloria del Evangelio para sí mismo y para el mundo que todavía no la ha escuchado y la necesita. Asimismo, nosotros también debemos recordar este mandato de recordar continuamente a Jesucristo. En Lucas capítulo 22 versículo 19 tenemos el mandato de hacer memoria de Cristo, de celebrar la cena en memoria de Cristo. ¿Cómo nos ayuda la cena del Señor a recordarlo? Nos da una imagen gráfica de la salvación. Nos recuerda la tranquilizadora promesa de su gracia y sigue siendo una clara profecía del futuro, de que Cristo regresará por su iglesia y con Él estaremos por siempre. Participamos de la cena del Señor, hermanos.